23 de marzo, Santo Toribio de Mogrovejo. Toribio Alfonso de Mogrovejo nació el 18 de noviembre de 1538 en Mayorga, provincia de León, España. Desde la infancia se sintió inclinado a la piedad y le tuvo horror al pecado. En vez de los juegos, encontraba placer en adornar los altares y servir a los pobres. Devotísimo de la Santísima Virgen, rezaba a diario su oficio, el rosario, y ayunaba todos los sábados. Más de una vez fue necesario moderar sus mortificaciones. Durante sus estudios en Valladolid y Salamanca, daba una buena parte de sus alimentos a los pobres. Muy pronto, el rey Felipe II tuvo oportunidad de conocer los méritos del joven estudiante y le confió puestos importantes, al grado de llegar a nombrarle presidente del Tribunal de la Inquisición en Granada, a pesar de que solo era un laico. Tras de haber desempeñado su oficio durante 5 años, satisfactoriamente para todos, Toribio fue elegido para ocupar la sede arzobispal de Lima, capital del Perú. Una serie de escándalos impedía la conversión de los infieles en aquel país de América, y, en la corte española, se consideraba que Toribio era el único hombre capaz de poner remedio a los excesos. Pero éste recibió la noticia de su elección como la de un suceso funesto. Consternado y bañado el rostro en lágrimas, se echó a los pies del crucifijo. Escribió enseguida al Consejo del Rey una extensa carta en la que declaraba su incapacidad y recordaba los cánones de la Iglesia que prohibían elevar a un laico al episcopado. Aquel acto de humildad fue para Toribio una fuente de gracias. Sus razones no fueron aceptadas y tuvo que consentir en su elección. Toribio se preparó entonces a su ordenación. Solicitó recibir las 4 órdenes menores en otros tantos domingos, para tener el tiempo de cumplir con sus funciones. Después, recibió las demás órdenes. Fue consagrado obispo y se embarcó sin demoras para el Perú. Llegó en 1581, cuando acababa de cumplir 42 años. La diócesis de Lima tenía 120 kilómetros de extensión a lo largo de las costas. Aparte de varias poblaciones, comprendía una multitud de aldeas dispersas por la cordillera de los Andes. Los conquistadores se habían conducido como verdaderos tiranos con respecto a los indios, y tras la conquista, se desataron las guerras civiles y las disensiones internas. Las costumbres habían caído en una condición deplorable y, en vez de reaccionar, los clérigos contribuían con su conducta a aumentar los escándalos. El santo arzobispo no pudo contener las lágrimas al constatar todos aquellos desórdenes y se propuso recurrir a todas las medidas necesarias para remediarlos. Sus primeros mandatos, enérgicos y prudentes, lograron detener el curso de los escándalos públicos en Lima, y así, el arzobispo pudo emprender la visita de su diócesis, a lo cual consagró 7 años. Es imposible dar una idea precisa sobre los peligros que debió afrontar, las fatigas y penurias que debió soportar. Tuvo que escalar altísimas montañas escarpadas, cubiertas de hielo o de nieve, para llegar hasta las chozas miserables de los pobres indios. A menudo tenía que hacer sus viajes a pie, pero aún así oraba y ayunaba sin cesar para asegurar los frutos de sus trabajos apostólicos. Por todas partes colocó a pastores sabios y celosos. Fue el azote de los pecadores públicos y el protector de los oprimidos, sin cuidarse de la calidad, dignidad o poder de las personas a las que había necesidad de reprimir. Medidas tan enérgicas le atrajeron persecuciones, le malquistaron con los gobernantes del Perú, que todo lo sacrificaban a sus placeres y sus intereses. Pero Toribio hizo frente a sus enemigos con su paciencia y su dulzura, sin abandonar por ello su firmeza contra el mal. Muchos de los poderosos, para excusar ciertos abusos, alegaban que esa era la costumbre, pero su argumentación era vana, porque Toribio les respondía invariablemente, como Tertuliano, que Jesucristo se llamaba verdad y no costumbre, y que, en el tribunal de Dios, nuestras acciones serán pesadas en la justísima balanza del Santo de los Santos. A fin de que se extendiera y perpetuara su obra, Toribio decidió realizar sínodos diocesanos cada 2 años
y sínodos provinciales cada 7. Fundó seminarios, iglesias y hospitales. Cuando la peste atacó una parte de su diócesis, se privó aún de lo más necesario para socorrer a las víctimas de la epidemia y recomendó la penitencia como el único medio de aplacar la indignación del cielo. En aquella ocasión organizó procesiones públicas a las que él mismo asistía como un penitente más, con los ojos llenos de lágrimas, fijos en un Santo Cristo que portaba en alto, mientras ofrecía su propia vida a Dios por la conservación de su rebaño. Sus plegarias, sus ayunos, sus extraordinarias vigilias duraron el tiempo que la peste. Afrontaba los mayores peligros, si con ello lograba proporcionar a un alma el menor beneficio. Hubiese dado la vida con gusto por cualquiera de sus diocesanos. Cuando se enteraba de que algunos pobres indios, para escapar a la barbarie de sus opresores, vagaban por las montañas o en los desiertos, iba hacia ellos a través de espantosas soledades en las que no había más que bestias feroces, para llevarles socorros y palabras de consuelo. Por 3 veces hizo la visita a su diócesis. El segundo recorrido duró 5 años y el tercero un poco menos. El fruto de estos trabajos fue la conversión de un enorme número de indios. Cuando iba de camino, empleaba su tiempo en la plegaria. Al llegar a cualquier sitio, su primer cuidado era el de ir a la iglesia. A veces permanecía varios días en un lugar donde había necesidad de instruir a los indios, a pesar de que casi siempre faltaba ahí hasta lo indispensable para vivir. Predicaba y catequizaba con un celo infatigable y, con el fin de desempeñar esa tarea con mayor eficacia, se propuso aprender las diferentes lenguas y dialectos que hablaban las tribus. También tuvo Toribio la gloria de renovar a la Iglesia en el Perú, porque si bien no fue el primer apóstol en las nuevas tierras, a él se debe el restablecimiento de la devoción, casi extinta. Los decretos elaborados en los concilios provinciales realizados durante su episcopado quedarán para siempre como auténticos monumentos de su piedad, de su sabiduría y de su prudencia. Se les ha considerado como oráculos, no solo en el Nuevo Mundo, sino en Europa y hasta en la misma Roma. Incluso se ha comparado su obra a la de San Carlos Borromeo en Italia. El prelado, tan celoso por la salvación de su prójimo, no descuidaba nada para su propia santificación. Se confesaba por lo general cada mañana y a diario celebraba la misa con una piedad angelical. La gloria de Dios era el fin de todas sus palabras y de todos sus actos, de manera que su vida era una continua plegaria. Sin embargo, tenía señaladas sus horas para los santos ejercicios, y en esos momentos un resplandor externo caía sobre su rostro. Por humildad, ocultaba con extremo cuidado sus mortificaciones y sus otras buenas obras. Su caridad hacia los pobres era ilimitada. Su generosidad comprendía a todos, sin distinción, pero dedicaba especial atención a los pobres vergonzantes. El arzobispo Toribio cayó enfermo en Santa, una villa situada a 440 kilómetros de Lima. Por entonces, acababa de iniciar una visita más a su diócesis. Inmediatamente, vaticinó su muerte próxima y prometió una recompensa al primero que llegara a anunciarle que los médicos no tenían esperanza de salvarlo. A sus auxiliares y servidores les dio todo lo que empleaba en su uso personal. El resto de sus bienes lo legó a los pobres. Pidió que lo llevaran cargado a la iglesia para recibir el viático, pero antes de llegar los portadores consideraron prudente devolverlo al lecho, y ahí se le administró el sacramento de la unción de enfermos. Durante su agonía repitió constantemente las palabras de San Pablo: «Deseo despojarme de los lazos de mi cuerpo para estar unido a Jesucristo». Rogó a los presentes que se acercaran al lecho para entonar las frases del Salmo: «Estoy lleno de júbilo por lo que se me ha dicho. Iremos a la casa del Señor». El 23 de marzo de 1606 murió mientras pronunciaba las palabras del rey profeta: «Señor, pongo mi alma entre tus manos». El año siguiente al de la muerte del santo arzobispo Toribio, se trasladó su cuerpo de Santa a Lima. Aún estaba incorrupto.
El autor de su biografía y las actas de su canonización informan que por intercesión suya, un muerto volvió a la vida y dejó sanos a numerosos enfermos. También después de su muerte, obró muchos milagros. Fue beatificado en 1679 por Inocencio XI y canonizado en 1726 por Benedicto XIII.